Hola, ya vimos en la lección 23 que el caso de una partícula que se mueve en un potencial central es particularmente simple y relativamente trivial, porque la misma simetría del problema hace que haya tres componentes del momento angular que se conservan, así como la energía. Todo eso implica que la órbita, la trayectoria que sigue esta partícula en el espacio, tiene que encontrarse en algún plano que pasa por el origen, lo cual entonces, como ya vimos, nos permite reducir el problema a uno en dos dimensiones solamente, y a final de cuentas uno puede dar fórmulas que esencialmente resuelven el problema. Por una parte, como ya vimos, hay una ecuación que relaciona el tiempo con la distancia al origen, que es esta, más menos la integral de dt igual a la integral de dr sobre la raíz cuadrada de 2 entre m por e menos el potencial, que solamente puede depender de la coordenada radial, menos este término L cuadrada sobre 2mr cuadrada, que como ya se indicó, se suele llamar el potencial centrífugo. Alternativamente, también podemos encontrar una relación entre r y θ, las coordenadas polares en el plano, y esa relación tiene esta forma. La integral de dθ es igual a la integral de L, donde esta L es el momento angular en el plano, es decir, la componente del momento angular en un eje perpendicular al plano de la órbita, entre r cuadrada, que multiplica justamente a la misma raíz que aparece en la integral anterior, e menos b de r menos L cuadrada sobre 2mr cuadrada. Como ya se señaló y ya lo vimos en el caso del problema de Kepler, aunque estas integrales son muy parecidas, no necesariamente quiere decir que se puedan expresar las dos en términos de funciones elementales, y en el caso particular muy importante del problema de Kepler, la segunda, que es la ecuación de la órbita, que nos da una relación entre r y θ, es algo que se puede integrar, como ya vimos, de una manera prácticamente trivial, con algunos cambios de variable, pero algo muy sencillo, mientras que en el caso del problema de Kepler, la relación entre r y t no es nada sencilla, y como ya hemos visto, lleva a la ecuación de Kepler, que es algo relativamente complicado, y pues hay mecanismos que se han desarrollado para tratar ese caso, que es pues de enorme interés dentro de la astronomía, por supuesto, como ya se señaló. Otro ejemplo muy importante es el caso del oscilador armónico isótropo, en el cual se supone que el potencial es algo proporcional a r cuadrada. De hecho, la constante de proporcionalidad se puede escribir así, como un medio de m omega cuadrada. Así conviene, vamos a ver en unos minutos más cuál es el papel de esta omega. M sería, como antes, la masa de la partícula que está sujeta a este potencial central. Y lo que vamos a ver es que en este caso, también muy sencillo, es posible resolver las integrales, las dos que aparecen arriba. En todos estos casos, la dificultad pues se refiere a encontrar un cambio de variable conveniente para poder expresar estas integrales en términos de funciones elementales, de ser posible. Por ejemplo, si comenzamos hablando de la ecuación de la órbita, que es la segunda de las ecuaciones que aquí tenemos, lo que ocurre en este ejemplo es que, a diferencia del problema de Kepler, aquí un cambio de variable conveniente es tomar b, una b minúscula, igual a 1 sobre r cuadrada. Con eso, entonces, las cosas se ven de la siguiente manera. Tenemos que la diferencial de b sería lo mismo que menos 2 entre r cúbica de r. Y ahora vamos a expresar la integral del lado derecho de la ecuación para la órbita en términos de esta variable auxiliar v. Del lado izquierdo de esta expresión, las cosas son bastante simples. Lo que tenemos es más menos θ menos θ0, donde θ0 es una constante de integración que ya incluye las constantes que aparecerían en las dos integrales. El caso aquí que de nuevo resulta de interés es aquel en donde la L, el momento angular, es diferente de 0. De nuevo vean que si la L fuese igual a 0, entonces lo que quedaría simplemente es que θ es una constante, que pues es una posibilidad, por supuesto,
pero no es lo más interesante, sino que aquí conviene de una vez tratar el caso general en el que la L es diferente de 0. De hecho, el caso particular donde el momento angular vale 0 resulta estar contenido en las fórmulas que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que tendríamos es la L, que de hecho se puede sacar de la integral. En lugar de la dr, tendríamos entonces un menos r cúbica por dv sobre 2, en lugar de la r cuadrada que aparece en el denominador, tendríamos un 1 sobre b, que entonces pasa al numerador, y dentro de este radical tenemos un 2m, que multiplica a e, menos la b, que entonces es menos un medio de m omega cuadrada, y en lugar de esta r cuadrada tendríamos un 1 sobre b, y finalmente el término centrífugo es L cuadrada sobre 2m por b. Ahora vean que esto es un ejercicio de cálculo integral en realidad. Lo que importa aquí es escribir todo en función de la b. Todavía hay una r cúbica allí que hay que eliminar. Por lo pronto, lo que tendríamos sería menos lbr cúbica de b sobre 2. Y ahora lo que conviene hacer es en el denominador multiplicar toda esta expresión por una b, y entonces las cosas quedan de la siguiente manera. Tendríamos aquí b menos un medio de m omega cuadrada menos L cuadrada sobre 2m por b cuadrada, y esa b que hemos agregado dentro del radical tenemos que compensarla en el numerador. Entonces tendríamos una raíz de b también allí, y tomando en cuenta la definición de la b, uno se entera de que estos factores se cancelan entre sí. Claramente dentro del radical tenemos un polinomio cuadrático en la b, entonces hacemos el truco habitual de completar cuadrados, y en este caso eso nos lleva a menos la integral de L sobre 2 de b, tendríamos la raíz cuadrada de menos L cuadrada b cuadrada, aquí ordenando los términos a partir del grado mayor en la b. Después tenemos más 2meb, y finalmente menos un m cuadrada omega cuadrada. Entonces lo que sigue ahora es escribir esto de esta otra forma. Podemos ver que los dos primeros términos se van a obtener mediante el desarrollo del binomio LB menos ME sobre L. De esa manera podemos darnos cuenta, este término al cuadrado corresponde a este que tenemos aquí. Del doble producto del primero por el segundo tendríamos algo positivo con un factor de 2, la L se cancela y eso reproduce este otro término. Ahora tenemos aquí esta constante que hay que agregar, que es menos m cuadrada omega cuadrada, y finalmente un término que debe de compensar el término que se agregó para completar el cuadrado, y ese término es m cuadrada e cuadrada sobre l cuadrada, como se puede ver fácilmente. Y aquí entonces uno puede darse cuenta que un cambio de variable trigonométrico es muy útil para continuar con la integración, y lo que hacemos entonces es escoger LB menos ME sobre L como la raíz cuadrada de m cuadrada e cuadrada sobre l cuadrada menos m cuadrada omega cuadrada por ya sea un seno o un coseno. Aquí por ejemplo vamos a escoger el coseno de G. De esa forma, al tomar la diferencial en ambos lados, lo que nos queda es que L por la diferencial de B, que es la variable que teníamos aquí en la integral, todo eso tiene que ser igual a menos esta raíz m cuadrada e cuadrada sobre L cuadrada menos m cuadrada omega cuadrada por el seno de G de G. Sustituyendo en la expresión que ya teníamos, nos queda entonces que más menos teta 0
sería igual a 1/2 de la integral. Entonces vean que aquí aparece menos L de B, que se puede aquí sustituir, de tal forma que en el numerador nos va a quedar la raíz de m cuadrada e cuadrada sobre L cuadrada menos m cuadrada omega cuadrada por el seno de G, y todo esto va a estar dividido entre lo que resulte de sustituir esta expresión aquí dentro. Pero precisamente el cambio de variable está hecho para que este factor se pueda extraer como factor común. Entonces nos va a quedar también en el denominador la raíz de m cuadrada e cuadrada sobre L cuadrada menos m cuadrada omega cuadrada, que multiplica a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado, que sería entonces el seno en valor absoluto. Como de por sí tenemos aquí un más menos, entonces no tenemos que preocuparnos por el valor absoluto y escribimos simplemente el seno de G. De tal forma que, como podemos ver, todo esto se reduce enormemente, quedando algo realmente muy sencillo, G sobre 2. Deshaciendo los cambios de variable que hicimos, por una parte, la B es 1 sobre R cuadrada, y por otro lado, del cambio de variable que hicimos aquí, la B también es igual a ME sobre L cuadrada más 1 sobre L por la raíz de m cuadrada e cuadrada sobre L cuadrada menos m cuadrada omega cuadrada por el coseno de G. Pero el coseno de G es lo mismo que el coseno de 2 veces teta menos teta 0. El signo más menos que teníamos en el renglón anterior desaparece, tomando en cuenta que el coseno es una función par. Esto se puede escribir de una forma un tanto más conveniente si uno separa el factor me sobre L cuadrada, que multiplica entonces a 1, más la raíz de 1 menos L omega sobre E al cuadrado por el coseno de 2 teta menos teta 0. Podemos convencernos de que todo esto es correcto. Aquí pues no hay duda en el primer término. Con respecto al segundo, vean ustedes que al sacar este factor de la raíz, sale y se reúne con este, que nos da este factor. Y para extraerlo, una m cuadrada minúscula desaparece y en lugar de este término, entonces queda esta combinación que se ve bastante sencilla. Lo que no es quizá tan fácil de reconocer es que esta ecuación que tenemos relacionando r con teta representa la ecuación de una elipse con su centro en el origen. Entonces aquí lo pongo así, elipse con centro en el origen. Entonces hay cierto parecido con el problema de Kepler, excepto que en el caso del problema de Kepler podemos tener cónicas en general, elipses, parábolas o hipérbolas. Aquí siempre son elipses, y la otra diferencia importante es que en el caso del problema de Kepler, cuando tenemos órbitas elípticas, uno de los focos coincide con el centro de fuerza. Aquí en cambio el centro de fuerza es el centro de la elipse. Para convencernos de que efectivamente esto es una elipse con centro en el origen, lo que se puede hacer es, primero, mediante una rotación de ejes, eliminar este teta 0. Es algo similar a lo que hicimos antes en el caso del problema de Kepler. Es decir, mediante una rotación, lo que podemos hacer es cambiar teta por cualquier constante que nosotros escojamos, y de esa manera hacemos desaparecer este teta sub 0. Conviene hacerlo así, porque de esa forma las expresiones, como veremos enseguida, se vuelven más sencillas. Entonces, multiplicando en forma cruzada, lo que tendríamos es que L cuadrada sobre ME es igual a R cuadrada, que multiplica a 1 más la raíz de 1 menos L omega sobre E al cuadrado por el coseno de 2 teta, tal como ya lo hemos reducido. Si distribuimos y recordamos que esta R es la coordenada radial en el plano, es la coordenada polar R, entonces R cuadrado por 1 equivale a X cuadrada más Y cuadrada, y a eso hay que sumarle este factor constante, 1 menos L omega sobre E. Recuerden, este factor constante depende de las condiciones iniciales. Aquí aparece el momento angular y la energía, que están determinadas por las condiciones iniciales que uno suponga.
Bien, ahora entonces nos va a quedar r cuadrada por el coseno de 2θ. Entonces aquí lo que conviene hacer es desarrollar este coseno de 2θ utilizando las identidades trigonométricas, de tal forma que nos va a quedar r cuadrada por el coseno cuadrado de θ menos el seno cuadrado de θ. Y esto ahora equivale a x cuadrada más y cuadrada más la raíz de 1 menos L omega sobre E al cuadrado, que multiplica a x cuadrada, ya que la x es r coseno, menos y cuadrada, porque la y es r seno de θ. Si queremos, esto se puede escribir también de esta otra forma, quizá más transparente. 1 más la raíz de 1 menos L omega sobre E al cuadrado, que multiplica a x cuadrada, más 1 menos la raíz de 1 menos L omega sobre E al cuadrado por la y cuadrada. Entonces, de esta forma se puede reconocer que se trata efectivamente de una elipse y de hecho estos coeficientes y divididos entre esta cantidad tienen que ver con los inversos de los cuadrados de los semiejes de esta elipse. Entonces, en este caso, la elipse tal como está aquí escogida corresponde a algo más o menos de esta forma. Aquí está el plano XY y entonces el semieje a lo largo del eje Y es más grande que el semieje a lo largo del eje X. Eso se puede notar de muchas formas. Una es que este coeficiente es más pequeño que este. Entonces, eso quiere decir que es el inverso de una cantidad más grande. Entonces, el semieje asociado con la Y es más grande que el asociado con la X. Otra forma de notarlo es lo mismo que hicimos en el caso del problema de Kepler. Para que la R sea mínima, la R, la distancia del origen, que es el centro de fuerza, lo que necesitamos es que el coseno sea un máximo, y el máximo valor del coseno, aquí lo podemos ver, ocurre cuando el coseno vale 1, y eso pasa cuando el argumento del coseno es 0 o 2pi, y eso equivale a que θ sea 0 o que θ sea pi. Entonces, justamente en θ igual a 0, que es este punto, o en θ igual a pi, que estaría de este otro lado, ahí es donde el coseno vale 1 y la r toma su mínimo valor. Vamos a ver ahora que también en este problema es posible escribir en forma sencilla la relación entre r y t. Para eso regresamos a la fórmula que teníamos ya desde hace un par de lecciones y que estaba citada allá arriba. Simplemente aquí la reproduzco. Lo que ya sabemos es que más menos t menos t0, nuevamente este t0 es una constante de integración, eso sería igual a la integral de dr entre la raíz de 2e entre m, y sustituyendo el potencial que en este caso estamos considerando, es decir, b igual a 1/2 de m omega cuadrada r cuadrada, aquí lo que tenemos es esta combinación muy sencilla, menos L cuadrada sobre M cuadrada R cuadrada. Para calcular la integral que aquí queda, conviene hacer el cambio de variable, ahora U igual a R cuadrada, algo diferente a lo que se utilizó en la integral que hicimos previamente. Con eso, la diferencial de U es 2R de R, por supuesto, y entonces las cosas quedan de esta forma. En lugar de dr, podemos sustituir du sobre 2r, quedaría entonces dentro del radical 2e sobre m menos omega cuadrada, y en lugar de esta r cuadrada tenemos una u, y adicionalmente junto con esta l cuadrada tendríamos m cuadrada por u, y ahora esta r que aparece fuera del radical la podemos meter dentro de la raíz, y lo que queda sería 2 por la raíz de 2e sobre m. La r, al incorporarse al radicando, se convierte en una r cuadrada, o sea, en una u. Entonces aquí vamos a tener una u menos omega cuadrada u cuadrada menos l cuadrada sobre m cuadrada. De esa manera tenemos algo similar a lo que hallamos en el caso anterior,
y también en el caso del problema de Kepler, es decir, nos queda una raíz de un polinomio cuadrático y, como de costumbre, lo que hacemos entonces es completar cuadrados. Lo que se obtiene entonces es que todo esto es igual a 1 sobre 2 omega. Vamos a ver que conviene extraer esta omega del radicando. Entonces lo que tendríamos sería, para comenzar, menos u cuadrada. Entonces extraigo una omega cuadrada de dentro del radical y ordeno los términos en potencias de mayor a menor. Tendríamos después más 2e sobre m omega cuadrada por u y finalmente menos l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada. Esto ahora es lo mismo que 1 sobre 2 omega, la integral de du, y tendríamos menos u menos nuevamente e sobre m omega cuadrada. De esa forma, al desarrollar este binomio al cuadrado, tendríamos el menos u cuadrada. Del doble producto va a quedar algo positivo, 2eu sobre m omega cuadrada. Y ahora hay que compensar. Aquí este término al cuadrado tendrá un signo menos finalmente, entonces tenemos que sumar una e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta y el término que ya estaba presente, que es l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada. Ya que llegamos a este punto, otra vez lo que parece conveniente es hacer un cambio de variable trigonométrico. En este caso vamos a tomar u menos e sobre m omega cuadrada igual a la raíz cuadrada de los dos últimos términos que aquí aparecen dentro del radical, es decir, e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta menos l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada. Y de nuevo vamos a utilizar un coseno, aunque un seno también funcionaría bien. Tomando la diferencial de ambos lados, resulta que du va a ser esta raíz con un signo menos, e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta menos l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada por seno de beta de beta. Y de esa manera, sustituyendo en la integral, nos queda que más menos o menos más, como gusten, t menos t0 va a ser igual a 1 sobre 2 omega. Este 2 que aquí aparece va a ser muy importante en lo que sigue, como veremos. En el numerador, lo que vamos a obtener sería, en el lugar de la du, la raíz cuadrada de e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta menos l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada por el seno de beta, mientras que en el denominador precisamente las cosas están hechas para que se pueda factorizar otra vez e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta menos l cuadrada sobre m cuadrada omega cuadrada. Y exactamente como en el caso anterior, aquí debiera aparecer el valor absoluto del seno de beta, pero como hay un más menos del lado izquierdo, entonces no tenemos que preocuparnos por ese punto. De tal manera que todo lo que queda del lado derecho es lo mismo que beta sobre 2 omega. Entonces las cosas aquí pues quedan bastante simples. De nuevo lo que tenemos que hacer es deshacer los cambios de variable que se introdujeron previamente. Aquí los pongo todos a la vista. Entonces la u es r cuadrada, pero la u se puede obtener de esta expresión, así es de que es lo mismo que e sobre m omega cuadrada más la raíz de e cuadrada sobre m cuadrada omega cuarta menos l cuadrada entre m cuadrada omega cuadrada por el coseno de beta, pero el coseno de beta es lo mismo que el coseno de 2 omega por t menos t0. Aquí de nuevo, en forma conveniente, uno puede eliminar el t sub 0 simplemente escogiendo en forma conveniente el origen del tiempo.
esto se puede, como en el caso de la ecuación de la órbita, escribir de otra forma un poquito más sencilla, sacando como factor e sobre m omega cuadrada, que entonces multiplica a 1 más la raíz de 1 menos L omega sobre e al cuadrado por el coseno de 2 omega por t menos t0. Entonces vean que igual que en el caso anterior de la ecuación de la órbita, aparece esta combinación, la raíz de 1 menos L omega sobre e al cuadrado. Aquí lo podemos ver en lo que teníamos previamente. Y lo que aquí también se puede apreciar es que el periodo del movimiento de la partícula bajo este campo de fuerza no depende de las condiciones iniciales. Aquí vean ustedes que lo que se ve es que la R es una función periódica del tiempo. Entonces de aquí podemos leer ese periodo, pero eso requiere un poquito de precaución. Si recordamos cómo es la gráfica del coseno, sería algo más o menos como esto, no tan feo, pero algo parecido. Aquí está el tiempo. Si por ejemplo t0 fuera un punto como este, un periodo para el coseno se presentaría en este punto, en donde regresamos a al mismo valor de la función. Y bueno, ya sabemos que la función coseno y seno son periódicas con periodo 2π. Así es de que si aquí se repite el mismo valor del coseno, es decir, este valor de t es t0 más el periodo, entonces lo que tiene que ocurrir es que 2 omega por t menos t0, o sea, t mayúscula, eso tiene que ser igual a 2π. El 2 se puede cancelar y entonces hallamos que el periodo de esta función es pi sobre omega. Entonces, ese es el periodo de esta función. Sí, pero la r cuadrada, o la r misma, va a tener dos máximos y mínimos en cada periodo real del movimiento. Regresemos a la gráfica que ya teníamos aquí previamente. Entonces, noten que en una vuelta completa, la r pasa por un mínimo, otro mínimo y regresa al mínimo. O pasa por un máximo y regresa al máximo. Es decir, en cada revolución, en cada vuelta, la R en realidad hace dos periodos completos. Entonces, eso quiere decir que esto que calculamos no es el periodo del movimiento real. Es el periodo, sí, de la R como función del tiempo, pero, repito, en cada revolución la R completa dos periodos. De tal forma que el periodo real sería el doble de pi sobre omega, o sea, 2pi sobre omega, que pues es la fórmula estándar de física elemental, que nos dice que esta omega que habíamos nosotros introducido en la definición del potencial, pues tiene justamente ese significado. Es la frecuencia angular del movimiento. Y como señalaba antes, algo peculiar de este problema es que el periodo no depende de las condiciones iniciales. No importa qué tan lejos, qué tan cerca, con qué velocidad o con qué energía o con qué momento angular comencemos el movimiento de la partícula, el periodo va a ser exactamente el mismo. Inclusive si el movimiento degenera y en lugar de ser una elipse o un círculo, se convierte en un segmento de recta. De todas maneras, este es el periodo y eso pues es algo que debe de ser familiar del estudio del movimiento de un oscilador armónico unidimensional. Aquí ocurre básicamente lo mismo. Antes de pasar a hablar de otros asuntos relacionados con el mismo oscilador armónico isótropo que estamos tratando, conviene, ya que es muy fácil hacer la extensión, hablar de otro problema muy relacionado que se conoce como el oscilador armónico isótropo repulsivo. Entonces, para abreviar, simplemente voy a llamarle, entre comillas, oscilador repulsivo. Aquí la parte importante es que ahora lo que vamos a suponer es que no tenemos una fuerza central atractiva hacia el centro de fuerza, sino repulsiva. Y esto de oscilador, pues definitivamente no es algo adecuado, pero así se le llama en la literatura.
simplemente por su analogía con el caso que acabamos de tratar. Es decir, el potencial, como ya vimos, para un oscilador armónico isótropo lo habíamos tomado como un medio de m omega cuadrada r cuadrada. Ahora lo que hacemos para tener un oscilador, entre comillas, repulsivo, es proponer un potencial que sea menos un medio de m omega cuadrada r cuadrada. Es decir, simplemente cambiar el signo del potencial, lo que hace como resultado es cambiar el signo de la fuerza. Entonces, en lugar de tener una fuerza atractiva, lo que tenemos es una fuerza repulsiva. No es necesario hacer de nuevo todos los cálculos que aquí ya hemos tratado. Noten que este otro problema también es una fuerza central, pero una fuerza repulsiva. Y podríamos repetir todos los pasos que se hicieron en los minutos anteriores y no es nada difícil ver qué ajustes tenemos que hacer. Pero una forma muy rápida de obtener los resultados que finalmente se requerirían se puede conseguir haciendo la sustitución de la omega por la unidad imaginaria por omega. Vean que bajo esa sustitución la omega cuadrada se convierte en menos omega cuadrada. Aquí puede sonar un poquito extraño o quizá mucho que cambiemos esta omega que se suponía implícitamente que era una cantidad real por esto que es algo imaginario puro. Pero no hay tanto inconveniente porque a final de cuentas esta expresión para el potencial, por ejemplo, sigue siendo una función real, que es lo que hemos estado también implícitamente suponiendo en todo lo anterior. Entonces, con este cambio podemos ver qué diferencias se presentan en el resultado final. Entonces, si regresamos, por ejemplo, a la ecuación de la órbita que teníamos aquí anteriormente, de hecho, aquí tenemos la ecuación de la órbita en coordenadas cartesianas. Bueno, vean qué es lo que pasa si cambiamos la omega por una i omega. Eso lo que haría, debido a que aquí tenemos un cuadrado, es cambiar el signo que aparece aquí enfrente de esta expresión. Entonces, el resultado final es justamente eso, que si cambiamos el signo del potencial o equivalentemente el signo de la fuerza, aquí simplemente hay una diferencia de signo. Y ahora lo que va a ocurrir es que con el signo positivo, esta raíz va a ser una cantidad mayor o igual que 1 y por lo tanto esta diferencia va a ser una cantidad que va a ser menor o igual que 0. Entonces tendríamos algo que se parece un poquito a la ecuación de una elipse, pero con un signo invertido. Y como sabemos bien, eso es la ecuación de una hipérbola. Entonces, en el caso de un oscilador armónico repulsivo, la diferencia es que en lugar de tener un movimiento periódico, que sería a lo largo de una elipse, para este otro caso lo que tenemos es una hipérbola. Y esa es la única diferencia que, finalmente vamos a obtener. Si ahora nos fijamos en la dependencia de R con el tiempo, que es justamente lo que obtuvimos aquí anteriormente, algo similar va a ocurrir. La diferencia es que en algunos puntos hay simplemente una omega cuadrada, que como ya mencionaba, cambia aquí un signo, lo cual no es algo grave. De hecho, aquí hay que señalar que cuando tenemos un potencial repulsivo, esta E puede ser de hecho cualquier número real, así es de que aquí quede un signo menos no es problema. Uno podría preocuparse porque la R cuadrada tiene que ser una cantidad positiva mayor o igual que 0, y aquí pudiera uno tener la imagen de que esto dejaría de ocurrir, pero no hay problema porque para el caso de un oscilador repulsivo, la E puede ser positiva o negativa, así es de que no hay conflicto con que la R cuadrada sea mayor o igual que 0. Donde sí podríamos tener quizá un poquito de duda es aquí donde aparece la omega sola en primera potencia. Aquí aparece el cuadrado, pero aquí aparece simplemente en forma lineal. Eso tampoco es un problema porque resulta que, como quizá ya ustedes sepan, cuando tenemos un coseno con un argumento imaginario, eso equivale a una función hiperbólica. Y eso es muy fácil de mostrar. Recordemos que el coseno de cualquier cantidad, concretamente pensamos en un número real,
se puede obtener mediante la fórmula de Euler como e a la ix más e a la menos ix sobre 2, mientras que el coseno hiperbólico de x tiene una fórmula similar, que de hecho se puede tomar, como se hace frecuentemente, como definición del coseno hiperbólico. La diferencia precisamente es que en un caso aparece la unidad imaginaria a la izquierda, mientras que a la derecha no. Entonces, si tenemos el coseno de ix, es decir, de una cantidad imaginaria pura, pensemos aquí de nuevo que x es algo real, y empleamos la fórmula que está aquí justamente arriba, y simplemente sustituimos la x por ix, claramente el resultado es e a la menos x más e a la x sobre 2, que es justamente, como podemos ver, el coseno hiperbólico de x. En resumen, lo que ocurre si hacemos el cambio de omega por i omega, si pasamos de un oscilador real con una fuerza atractiva por este, pues así llamado oscilador repulsivo, donde hacemos este cambio formal de omega por i omega, eso en la ecuación que nos da la r en función de t, al hacer esta sustitución, repito, de omega por i omega, lo que vamos a obtener es un coseno hiperbólico de 2 omega t menos t0, donde posteriormente esta omega ya se considera como algo real. Entonces, en lugar de una función periódica, que precisamente corresponde, como decíamos, a este movimiento sobre una elipse, en el caso de un oscilador repulsivo, ya mencionábamos que la órbita va a ser alguna rama de una hipérbola, y bueno, no es extraño que aparezcan funciones hiperbólicas de acuerdo con eso. Aquí lo que va a ocurrir, si recordamos cómo se comporta el coseno hiperbólico, es una función que crece, de hecho exponencialmente prácticamente. Entonces aquí con el tiempo la r va a ir creciendo, y el crecimiento exponencial no es extraño porque vamos a tener una fuerza repulsiva que va a estar actuando continuamente. De hecho, aquí mientras más grande es la distancia, más grande es la fuerza. Entonces no es extraño que tengamos una aceleración creciente que hace que la r crezca de una manera exponencial, que es lo que da precisamente esta fórmula, que repito, sigue teniendo sentido en el caso de un oscilador repulsivo con esta propiedad. Entonces, insisto, no es un oscilador, aquí no vamos a tener oscilaciones, pero es un problema muy cercano al del oscilador armónico, así es de que por eso es que se le llama de esta forma. Regresando al oscilador original, bueno, ya vimos que es un ejemplo de un potencial central, pero en este caso resulta que el problema también se puede resolver fácilmente utilizando las coordenadas cartesianas. Vean que si ya estamos pensando en un movimiento en el plano, esta r cuadrada equivale a x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto, en coordenadas cartesianas, la lagrangiana para el oscilador se escribe así: m sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y después vendría el potencial, que es menos un medio de m omega cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si uno escribe las ecuaciones de Lagrange para esta lagrangiana, lo que queda es 0 igual a den de t, la parcial de L con respecto a x punto es mx punto, y a eso hay que restarle la derivada de la L con respecto a x, y eso entonces nos da más m omega cuadrada x, por lo que, cancelando una m minúscula, el resultado es que x dos puntos es igual a menos omega cuadrada x, y por la simetría que existe aquí en las variables x y y, se puede ver fácilmente que para la y tenemos una ecuación que tiene justamente la misma forma. La solución de estas ecuaciones es muy simple. La x, por ejemplo, como función de t, sería una constante, llamémosle C1, por el coseno de omega t, más otra constante por el seno de omega t, y similarmente para la y, lo que tendríamos sería C3 por el coseno de omega t, más C4 por el seno de omega t. Y de acuerdo con lo que ya vimos, la combinación de estos dos movimientos, es decir, ya viendo estas dos expresiones como las fórmulas paramétricas de una curva en el plano,
Esto representa a una elipse con su centro en el origen justamente. Vean que en total hay 4 constantes arbitrarias, C1, C2, C3 y C4, que corresponden precisamente al hecho de que tenemos 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden y la solución general tiene que contener ese número 4 de constantes arbitrarias que podríamos relacionar con la energía, el momento angular, pero aquí, a diferencia de la solución que vimos antes a través de las coordenadas polares, no tenemos todavía esa conexión, pero es algo que se puede hacer con facilidad. Aquí de paso se puede ver que este problema se puede relacionar con otro oscilador que sería el oscilador anisótropo. Aquí la isotropía de la que habla el título de este problema se refiere a que en las direcciones X y Y tenemos exactamente la misma frecuencia, pero eso se puede modificar. Podemos simplemente poner coeficientes diferentes para la X y para la Y, y eso entonces corresponde a un oscilador armónico anisótropo, y la única diferencia es que entonces las frecuencias que tendríamos en cada eje serían diferentes, y si estas dos frecuencias no son conmensurables, lo que vamos a obtener es una trayectoria, una órbita, que ni siquiera es una curva cerrada. No digamos que no es una elipse, sino que en general vamos a tener cosas más complicadas. Cuando el cociente de las frecuencias en los dos ejes, omega 1 y omega 2, es un número racional, entonces sí se tiene una curva cerrada, y es lo que se denomina una figura de Lissajous. Ahora, aquí otra cosa que se puede comentar es que el problema del oscilador armónico no solamente se puede tratar en cartesianas, que es esto muy breve que aquí hemos visto, en polares, que fue lo que estuvimos discutiendo en toda la parte inicial de esta lección, pero también es posible tratar el problema no con mucha ventaja, utilizando las coordenadas elípticas, o también se llaman coordenadas cofocales, pero eso más bien es una curiosidad, porque en realidad, como decía, no representa una mayor ventaja el hacerlo de esa manera, pero aquí simplemente lo menciono de paso. El problema del oscilador armónico, que aquí hemos tratado, también se puede ver como una aproximación en el caso de un péndulo esférico, si estamos interesados en pequeñas oscilaciones. Entonces vamos a tratar brevemente el caso de un péndulo esférico. Lo que hay que suponer, en forma muy similar a un péndulo simple, es que tenemos una cuerda, una varilla de longitud L fija y una partícula de masa m en un extremo. Se supone que la varilla tiene un peso insignificante. Esto está siendo atraído hacia abajo por la gravedad, que define lo que es la dirección hacia abajo precisamente, y tenemos aquí un punto de soporte que se supone que está quieto con respecto a algún sistema de referencia inercial. Si uno utiliza coordenadas cartesianas, si aquí justamente en este punto de soporte ponemos el origen de un sistema de coordenadas cartesianas con el eje Z hacia arriba, entonces fácilmente se ve que la energía potencial gravitacional es simplemente masa por gravedad por altura, y entonces eso sería simplemente mgz. En este caso estaríamos pensando en el dibujo en una z negativa, pero eso no es de mayor importancia. Ahora, como el movimiento va a estar limitado a una esfera, por eso el nombre de péndulo esférico, es decir, esta partícula se va a poder mover siempre sobre una esfera de radio L con centro en el origen, entonces la z se puede escribir como la raíz cuadrada de L cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada, y para el caso que aquí nos interesa, habría que agregar un signo menos si es que estamos particularmente interesados en que el movimiento se efectúe en la parte correspondiente a zetas negativas. Ahora, si estamos interesados en pequeñas oscilaciones, es decir, si X y Y son cercanas a 0, entonces podemos hacer un desarrollo en serie de potencias, o equivalentemente podemos aplicar la fórmula del binomio de Newton, y entonces esto conviene escribirlo de esta otra forma, como menos mg, y dentro del radical, pensando que X y Y van a ser pequeñas en comparación con la L,
factorizamos una L y entonces nos queda 1 menos x cuadrada más y cuadrada sobre L cuadrada a la 1/2. Y de acuerdo con la fórmula del binomio de Newton, esto sería aproximadamente 1 menos 1/2 de x cuadrada más y cuadrada sobre L cuadrada. Y si distribuimos, esto nos da menos mgl más 1/2 de m por g sobre L por r cuadrada, recordando otra vez que x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada si pensamos en las coordenadas polares en el plano. Y aquí lo que hay que hacer es justamente, por ejemplo, imaginar que estamos proyectando el movimiento de este péndulo sobre un plano horizontal, que sería esencialmente el plano XY. Entonces, como decía, este término lo podemos ignorar sin ningún problema, y el término que queda es de la forma justamente que estuvimos considerando aquí, en donde el cociente g sobre L estaría ocupando el lugar de la omega cuadrada. Entonces, en pocas palabras, en resumen, lo que aquí estamos demostrando es que si tenemos un péndulo esférico y nos fijamos en pequeñas oscilaciones, pequeñas quiere decir que las desviaciones de la posición de equilibrio son pequeñas en relación con la L, entonces el movimiento es muy similar al de un oscilador armónico isótropo. Entre otras cosas, eso quiere decir que si damos un pequeño impulso a esta partícula partiendo de la posición de equilibrio, lo que podemos tener son movimientos que, proyectados en el plano XY, pues son elipses, como ya vimos, que pueden degenerar en segmentos de recta, que es lo que tendríamos cuando este péndulo se comporta como un péndulo simple. Entonces, vean cómo pues en este ejemplo, que pues en principio no tenía mucha relación con el oscilador armónico isótropo, bueno, pero aquí finalmente tenemos justamente algo que en primera aproximación corresponde al caso que aquí hemos tratado. Bien, hasta aquí pues llega esta lección. Vamos a comenzar en la siguiente a hablar acerca del formalismo hamiltoniano, que es una de las partes importantísimas de la mecánica analítica, en particular por el hecho de que tiene una gran relación con la formulación estándar de la mecánica cuántica. Bien, gracias y hasta luego.